ustedes bienvenidos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto es volver a eh, estar juntos para escuchar de la voz de Dios, escuchar de su bendita palabra. Y el tema que el día de hoy Dios preparó para nosotros se le he titulado Palabra de Poder. Y efectivamente, todos nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Así lo declara la palabra de Dios y así nosotros lo aceptamos. ¿Ves? Y en ese sentido, pues vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjense que el apóstol Santiago, escribe que aunque la lengua es un miembro muy pequeño en el cuerpo, pues hace alarde de grandes hazañas. Eso lo dice ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 5. Pues, como podemos ver, este pequeño instrumento que se llama lengua tiene un poder increíble, mis amados. Puede causar grandes daños, pero también puede traer bendiciones extraordinarias. Entonces, todo versa en relación a cómo utilizamos ese gran instrumento que el Señor nos dio, que es lo que nos caracteriza por sobre toda la creación, de poder tener esa lengua que nos permite una palabra, que nos permite comunicarnos de una manera pues de muy diferente situación con respecto a toda la creación. Y esto trae como consecuencia pues el que nosotros hayamos avanzado muchísimo en cuanto a el conocimiento, la sabiduría y todo lo que vemos desplegarse por parte del ser humano. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nuestra boca tiene poder. Y hoy vamos a leer ahí en el libro de los Proverbios del capítulo 16, versículo 28, al capítulo 17, versículo 4, donde se nos enseña que nuestra lengua tiene poder para traer paz. La palabra tiene poder para traer paz. Fíjense que dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 28 en adelante. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Qué nos quiere dar a entender toda esta bendita palabra de Dios? Pues las palabras que salen de nuestra boca pueden ser vivificantes, o sea, para vida, o destructivas, para muerte. Las palabras pueden causar muchos problemas. De hecho, lo leemos ahí en el versículo 28 del capítulo 16 de Proverbios, y dice, el perverso provoca contiendas, problemas, y el chismoso divide a los buenos amigos. Hermanos, debemos de estar muy conscientes de que los chismes tienen el poder de destruir amistades. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a tener ese tipo de conductas, de estar de metiches, de chismosos, en donde no debemos ni siquiera meter nosotros nuestro costal, ¿verdad? Nosotros debemos ser muy respetuosos. El chisme para los hijos de Dios no debe ser ya ni siquiera un motivo de hacer alguna alusión, ni de comentario. Nosotros tenemos que evitar a toda costa todo ese tipo de situaciones. Si la persona que estamos de alguna manera mencionando en alguna plática no se encuentra con nosotros, mis amados, lo mejor es evitar cualquier tipo de comentario para que no se preste a malos entendidos, no al rato nos tilden y nos señalen como chismosos y que eso
provoque problemas que puedan llevar hasta la destrucción de amistades. Entonces es vital controlar nuestra lengua. El versículo 32 nos enseña y dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y recuerden que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, nosotros ya tenemos la potestad, el derecho y el poder de controlar lo que decimos, lo que hablamos, o sea, de controlar completamente nuestra lengua. En ese sentido, tenemos una doble responsabilidad, no solo por las palabras que decimos, sino también por el tipo de palabras que escuchas y de quién provienen. Recuerden que nosotros hemos hecho pactos muy particulares delante de Dios en donde vamos a cuidar lo que hablamos, vamos a cuidar lo que escuchamos, vamos a cuidar lo que vemos y vamos a cuidar mucho lo que pensamos, ¿ok? Entonces, estando bajo ese pacto, tenemos que cuidar todo, todo, todo. Tenemos esa doble responsabilidad de no solo por lo que decimos, sino también por lo que escuchamos. Dice la palabra de Dios ahí en el Proverbio 17, versículo 4, dice que los malhechores están ansiosos por escuchar los chismes y los mentirosos prestan muchísima atención a la calumnia. Obvio, esas son personas que no tienen el conocimiento de Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen el amor de Dios, por lo tanto, pues están viendo a ver a quién le provocan daño. Recordemos que quien te cuenta chismes, pues probablemente también va a hablar de ti, así es que mejor no permitas que te cuente nada, que no te digan, mira, no es chisme, nomás me lo contaron, y te voy a decir que fulano y que sutano y que para qué, nada, en automático, preferible es, ¿sabes qué? Mira, te agradezco mucho el comentario, pero no es de mi incumbencia, preferiría mejor no escuchar nada de eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero involucrarme, porque bien dice el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces nosotros, al evitar ese tipo de manifestaciones, estamos cuidando lo que escuchamos, lo que oímos. También debemos ver que no podemos aceptar bienes robados, porque eso es tan grave ante los ojos de Dios como lo es el robo en sí mismo. Muchas ocasiones nosotros, por avanzar un poquito más en la vida, queremos evitarnos pagar lo justo, pagar lo correcto, y pues de esa manera podemos hasta aceptar que nos traigan no solamente chismes, sino hasta cosas robadas, y eso pues ante los ojos de Dios es como si tú lo hubieras robado. Igualmente, como les comento, escuchar chismes es tan perjudicial como estar activo en esa actitud, chismeando. Esto nos lleva a ver que aquello que hablamos y aquello que escuchamos afectará a todo el ambiente de nuestro hogar. Es tan espiritual y tan verdaderamente espiritual esto que muchas veces ni cuenta nos damos. Cuando prestamos oído a los chismes, pues estamos dejando que el enemigo entre a nuestras vidas. Y obvio que si el enemigo está entrando a nuestras vidas, pues el ambiente de nuestra familia, de nuestro hogar, se va a ver distorsionado, se va a ver afectado. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1, mejor es comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El hecho de que si tú y yo permitimos que los chismes lleguen a nuestra vida, a nuestros oídos y los dejemos pasar y prestemos oído a eso, pues vamos a llegar a nuestro hogar y allí ese espíritu de chisme, ese espíritu de contienda, ese espíritu que de alguna u de otra manera trae cosas negativas y equivocadas, pues se va a apoderar de la paz de nuestro hogar y va a ser un destrozo, mis amados hermanos. Entonces, preferible mejor ni siquiera abrirle tantitito el oído a esas palabras para evitarnos todo tipo de contiendas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar. Desde que tú y yo cerramos los oídos al chisme, ahí estamos resistiendo al diablo
y dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y en ese sentido, vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Ahora, la declaración correcta que tú y yo tenemos, y que por eso es el motivo de este devocional, es que tus palabras son poderosas. Así es que debes decidirte el día de hoy a hablar positivamente de aquí en adelante, con palabras de vida, palabras de bendición, palabras alentadoras, a donde quiera que vayas. Que seas tú el factor de cambio de las pláticas que de repente tú escuchas. Miren, nosotros muchas veces nos involucramos con algún tipo de personas en donde su argot, su palabrería, muchas veces es soez, grosera, y en muchas ocasiones hasta nosotros mismos nos prestamos, como que le entramos ahí a la onda, ¿verdad? Pues Dios nos enseña que nosotros debemos ser factores de cambio. ¿Qué tenemos que hacer en ese tipo de lugares, en ese tipo de ambientes? Lejos de participar nosotros con el chisme, con la mala palabra, con palabras de maldición, ser todo lo contrario y enseñarle a la gente que a través de nuestro correcto vocabulario, del uso correcto de nuestra lengua, podemos ser de bendición para todos ellos. Yo en lo particular, durante mucho tiempo, tuve la necesidad de tener tratos con los señores albañiles y no hago este comentario menospreciando la actividad de estas personas, todo lo contrario, yo los honro porque la verdad el trabajo de la albañilería es tan duro y tan pesado, pero el comentario es por lo siguiente, porque normalmente en ese ambiente el argot es de palabrerías obscenas, soeces, vulgares, groseras, y yo anteriormente, antes de venir a Cristo, pues para mí era el pan de cada día, ¿verdad? Yo me acostumbré a hablar de una manera muy terrible, maldiciendo, diciendo groserías y todo, pero cuando yo entendí que Dios me dio un espíritu de poder y de dominio propio, yo le pedí que por favor me ayudara a dejar de decir groserías. Ahora, en esos ambientes, cuando de repente tengo que interactuar con los albañiles, pues me doy a la tarea de ya ni siquiera mencionar una sola grosería, sino al contrario, ellos me escuchan hablar correctamente y ha habido 2 o 3 albañiles que me dicen, oiga, ¿por qué usted no dice groserías? Ah, pues porque la palabra de Dios me enseña que yo tengo poder en mis palabras y si a ti te ofendo, si a ti te maldigo, va a venir la consecuencia de esa maldición. Pero ahora tú te has dado cuenta de que lejos de maldecirte, lejos de ofenderte, yo bendigo tu vida, bendigo el quehacer de tus manos, bendigo, pido a Dios que bendiga la economía que tú generas a través de tu trabajo y que Dios verdaderamente multiplique lo que pone Dios en tus manos. Y ellos se van con una actitud completamente diferente, mis hermanos. Ellos se van en una situación en donde ven que la bendición de Dios llega a sus vidas y que de esa manera pues están ellos siendo bendecidos. Entonces nosotros tenemos también ese poder, ¿verdad? Tenemos esa condición en donde podemos ser de bendición para muchas personas, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios que siempre nos ayude a evitar las tentaciones de los chismes, que nos ayude a evitar las tentaciones de las conversaciones maliciosas, de esas conversaciones de doble sentido, porque sabemos propiamente cuando nos involucramos en el quehacer de alguna persona o de algún grupo de personas, donde sabemos que su palabrería es maliciosa, su conversación siempre está tendiente al obsceno, a lo grosero, pues ahí tenemos nosotros que llegar a hacer luz, no evitarlo, sino simplemente hacer luz, no caer en la tentación. Que verdaderamente esté dentro de nuestro corazón, ¿verdad? El deseo de hablar correctamente siempre y que de nuestra boca salga siempre bendición y no maldición. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el poder de nuestra palabra va a traer beneficios, bendición para la vida de aquellas personas que escuchen esas palabras. Tú y yo
deseamos que Dios bendiga la vida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, ¿verdad? Que Dios, cuando oramos, Dios nos escuche. Eso es lo que verdaderamente deseamos. Pues bueno, mis amados, entonces tenemos que cuidar mucho todo lo que declaramos, porque de nuestra boca no puede salir bendición y maldición, o una de dos. Verdaderamente tomamos el reto y hacemos ese compromiso delante de Dios, tenemos ese pacto nuevamente, lo reafirmamos el día de hoy de hablar correctamente, o en su defecto, mis amados, tengamos las consecuencias que vengan por el hecho de hacer exactamente lo que Dios dice que a Él no le gusta, que a final de cuentas se convierta en pecado. Entonces, ¿qué decides el día de hoy? Hoy puedes hacer un pacto delante de Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Hoy me comprometo a cuidar lo que hablo. Hoy me comprometo en el nombre de Jesús a cuidar lo que escucho, para que de esa manera, Señor, yo sea de bendición, que yo sea el factor de cambio que necesita mi comunidad, mi sociedad, mi familia, mi hogar, para que la bendición del Todopoderoso fluya y fluya de una manera real. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios bendiga a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras familias, es correcto, es lo mejor que podemos desear. Pero de nuestra boca no puede salir también la maldición para la creación de Dios. O sea, en momentos yo quiero que se bendiga, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que maldigo la creación de Dios. Le digo al vecino hasta de lo que se va a morir. Y todavía utilizo palabras que ya no corresponden a un hijo de Dios. ¿Ok? Tenemos que cuidar mucho. Si tú todavía estás en esa batalla, te voy a pedir que por favor le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te redarguya en el momento en el que tú sabes cuándo vas a empezar a decir groserías, tú sabes cuándo vas a empezar a maldecir, tú sabes cuándo vas a escuchar un chisme y en ese momento tú puedes agarrar y decirle, Señor, por favor, ayúdame. En este momento yo ato todos mis pensamientos y los llevo cautivos hasta la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de mi Señor, en este momento cierro mi boca, me muerdo la lengua para no decir groserías, para no ofender, para no maldecir. Y si voy a escuchar un chisme, Señor, quítame de este lugar o ciérrale la boca a esta persona o de plano, yo tengo todo el derecho y la autoridad de decirle, ¿sabes qué? No quiero escuchar eso. Si esta persona no está con nosotros, no quiero escuchar nada. Mejor, en el momento en que esté la persona de la que tú vas a hablar ahorita, está con nosotros, me dices todo lo que quieras decirme delante de esa persona. Y saben, en automático el enemigo va a huir de nosotros. Porque cuando le digas por primera vez a una persona que siempre te ha traído chismes y mentiras y todo eso, vas a ver que a la siguiente va a pensar antes de querer traerte otro chisme. Porque va a decir, no, me va a volver a decir lo mismo y ¿para qué le oigo la boca? Mejor ahí muere. Y así se aleja el enemigo con ese tipo de actitudes. Tenemos responsabilidad, hermanos. Recuerden que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y a lo mejor tú piensas que no va a pasar nada si de repente escuchas un chisme o te haces partícipe de ese chisme. Pero acuérdate que el enemigo es diestro para señalar y acusar. No va a faltar el momento en que te digan, pero si tú estuviste en esa plática y tú participaste y también comentaste esto de ella o de él, de esta persona, ¿y con qué cara vas a decir, no, no es cierto? Porque entonces vendría ahora lo otro, que vendría a ser la mentira. Entonces, mejor no participes en nada de eso. Prefiere mejor agarrar y decir, ¿sabes qué? En este momento no quiero escuchar, te agradezco, pero cuando esté la otra persona, platicamos. Ya, se acabó. Vamos a ver cómo el poder de la palabra tiene autoridad para convencer y para convertir a una persona al Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 17 al 31. Y pues dice la palabra de Dios, perdón,
Esta es la parte final del libro de los Hechos. Y aquí se nos enseña cómo hay poder para convencer y convertir. Vamos a leer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y dice: aconteció que 3 días después, aquí es el final del viaje de Pablo. Dice: Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres, a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y allí se acaba la carta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si se dan cuenta, no tiene propiamente un final. Como decía ayer, se queda en puntos suspensivos, en una idea clara de que hasta el día de hoy se sigue escribiendo el capítulo número 29 de los Hechos, porque ustedes y yo estamos escribiendo ese libro. Es el libro histórico, el único libro histórico del Evangelio, del Nuevo Testamento, perdón, y por lo tanto ese libro histórico se sigue escribiendo. Y aquí lo que vemos es cómo Dios pues da poder a través de nuestras palabras para convencer y convertir a la gente. La mayor bendición que podemos traer a otra persona, lo que tú puedes hacer verdaderamente por otra persona, es presentarle a Jesús. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Posiblemente mucha gente pudiera pensar que lo mejor que puedes hacer por alguien es darle comida o darle ropa o, no sé, darle dinero para que haga lo que quiera, ayudarle en alguna tarea, en algún quehacer. Pero no, la verdad es, mis amados hermanos, que lo mejor y la mayor bendición que podemos darle a otra persona es presentarle a nuestro Señor Jesucristo, que esa persona conozca de ese Dios vivo y verdadero, porque de esa manera esa persona tendrá la oportunidad de venir a salvación y vida eterna. Dios nos ha confiado las palabras más poderosas que ninguna persona puede pronunciar. Dios te ha confiado esa palabra, y es la palabra de su mensaje. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de transformar la vida de la gente. Y tú y yo somos testigos de esa verdad. De hecho, tú y yo somos benefactarios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo podemos dar testimonio del poder de Dios porque ha venido a ser transformada nuestra vida por la bendita palabra de Dios. Y por eso Dios nos la ha entregado
para que la podamos llevar a otras personas. Yo lo he dicho de esta manera, mis amados, y lo he compartido ya. Es como el que nosotros nos hayamos sacado la lotería, el premio mayor de todos los premios mayores. y ha venido a ser de mucha bendición para nosotros todo esto. Pero la gran bendición que tenemos es que Dios nos ha dado el número ganador para otra persona. Haz de cuenta que cuando tú le llevas la palabra de Dios a alguien, le estás diciendo, mira, aquí está el número con el que vas a ganar el premio mayor, el más grande de toda tu vida. Ten, úsalo, gánate la lotería. Tú y yo nos ganamos esa lotería al conocer a Cristo y al empezar a ser transformados, al venir a ser transformados por el poder de su palabra. Hoy tenemos mucha bendición de parte de Dios por esa acción. Ahora podemos dar lo que de gracia recibimos, darlo de gracia también. Miren, Pablo se refiere a uno de los pasajes más citados de todo el Antiguo Testamento, Isaías 6, del versículo 9 y 10. Y esta cita la dice de la siguiente manera: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos. Y así está nuestra sociedad, mis amados hermanos. Así estábamos tú y yo antes de venir a los pies de Cristo. Así están muchos de nuestros seres queridos que no conocen a ese Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia. Conocen a otros dioses, conocen al Dios de la fe católica romana, que es muy diferente al Dios de la Biblia. Mis amados, nosotros tenemos que presentarles al verdadero Dios, al verdadero Jesucristo, a ese Jesucristo que murió, resucitó y ascendió a los cielos para la bendición de nuestras vidas, para darnos la salvación y vida eterna por la fe que ejercemos en Él. No es al mismo Jesús que se llama y se tiene como idea, que está todavía ahí crucificado, que está todavía ahí golpeado en una imagen, en un ídolo. No, mis amados, nosotros debemos presentarles al Dios verdadero, al Dios que sin verlo, porque no lo podemos ver, pero sí lo podemos experimentar, sentir, palpar, vivir en nuestras vidas. Entonces, el mensaje del Evangelio, mis amados, a menudo pues divide en dos a la gente que te puede escuchar. Así como Pablo predicó, ¿verdad? Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Muchas ocasiones tú le vas a presentar el Evangelio de Jesucristo a algún pariente, a algún amigo, a algún vecino, a alguna persona que esté trabajando contigo en tu centro laboral, y unos van a convencerse por lo que tú les digas a través de la palabra de Dios, y otros simplemente lo van a negar, no van a creer. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y al igual que Isaías profetizó, el corazón de algunas personas se engallece, se engrosa, dice, y se endurece al oír el mensaje de salvación. ¿Por qué? Miren, normalmente la gente que rehúsa a venir a los pies de Cristo es porque no quiere dejar su pecado. Se sienten cómodos en su pecado, se sienten a gusto en esa condición, aunque no saben, mis amados, que eso que están viviendo los está llevando a la perdición eterna. Y como ellos no logran comprender eso, porque están muertos en sus delitos y pecados, prefieren no escuchar, prefieren no oír, endurecer su corazón al mensaje de salvación. Pero habrá otros, ¿verdad? Habrá otros, mis amados, que van a ver con los ojos, a oír con los oídos y a entender con el corazón, y se van a convertir al Señor. Y así Dios trae sanidad, Dios trae paz, Dios trae bendición a la vida de esas personas. La forma en que Pablo está encarcelado se asemeja a un arresto domiciliario de nuestros tiempos. ¿Han oído eso? Ahora los judiciales, ¿verdad? En vez de llevarte a la cárcel, te arrestan en tu domicilio y ahí te tienen cuidadito. En ese sentido, pues la gente piensa que no está presa, pero sí, la verdad es que están en una condición
de presidio. Aunque todavía está atado en ese momento que se nos está describiendo en el versículo 20 con una cadena, él tiene la oportunidad de reunirse con los dirigentes judíos y reunir grandes grupos en el lugar donde él estaba arrestado domiciliariamente. Entonces, Pablo, da un gran ejemplo abriendo su hogar para que tantos como sea posible escuchen el evangelio. ¿Qué nos enseña esto? Que todos nosotros tenemos que aprender a abrir nuestras casas para que otras personas puedan venir y escuchar el evangelio. Tenemos que abrir nuestra mente. En estos momentos de pandemia, pues obvio, tenemos la necesidad de mantener la distancia social, es real. Pero como les he dicho en muchas ocasiones, tenemos que abrir nuestra mente para poder invitar a algunas personas que nosotros sabemos que necesitan de la provisión de Dios, del amor de Dios, de la palabra de Dios, para invitarlos a este foro. Aquí no te cuesta nada, aquí no tienes que hacer nada más que decirle, mira, conéctate y que sea Dios el que te convenza, y si te parece bien, pues te sigues escuchando, y si no, pues ahí le cortas y ya. Es lo que tenemos que aprender a hacer, mis amados. Le doy la gloria a Dios por aquellos hermanos que han traído a los pies de Cristo o han acercado a muchos otros hermanos a este tipo de foro para efecto de que escuchen la palabra de Dios y que sea Dios el que les redarguya, el que les convenza, el que los corrija, el que verdaderamente actúe en sus vidas. Yo, como dice mi hermano Jorge, solamente somos portadores de la voz de Dios. Somos los mensajeros que traemos estas misivas, estas cartas, para que el que las escuche, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios le dice a la iglesia. Y nosotros estamos haciendo iglesia. En todas partes del mundo de hoy, mis amados, hay una gran oposición contra los cristianos, y no solamente contra los cristianos, sino más bien contra la fe cristiana. Pablo, como les comento, estaba bajo arresto domiciliario debido a su creencia, a la fe que había depositado en Jesucristo. Quienes lo tenían preso decían, lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta nueva religión. En ese momento la consideraban como una secta, pero obviamente nosotros nos damos cuenta de que dista mucho de ser una condición sectaria. Nosotros venimos a atender ni propiamente a una religión. Nosotros atendemos a una relación personal con Dios. Entonces, cuando te comenten o te digan, es que yo no me quiero cambiar de religión, realmente nosotros no tenemos ningún deseo de que haya un cambio de religión. Nosotros hemos entendido que no hemos sido llamados a manifestarnos o a atender a una religión, sino más bien hemos sido llamados por parte de Dios a mantener y atender una relación personal con Él. Y entonces es lo que mucha gente tiene que saber, que nosotros verdaderamente venimos a los pies de Cristo. Obviamente se nos llama cristianos porque seguimos al maestro de maestros, que es Jesucristo, pero realmente nosotros seguimos y buscamos una relación personal con Dios, en amor, en coinonía, en fraternidad. Amén. Entonces, es lo mismo que está pasando con muchos hermanos hoy en día. Las acusaciones contra Pablo eran inventadas y no concordaban. Sin embargo, continuó encarcelado durante mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos sido acusados injustamente, pero hemos declarado en nuestra vida a ese Jehová Sidkenu, que es el nombre de nuestro Señor cuando se manifiesta en justicia divina. Y esa es la manera en que nosotros enarbolamos el estandarte de ese Dios todopoderoso, del Shaddai, Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Y en este contexto, pues vemos el sorprendente poder de la palabra de Dios cuando actúa en nuestras vidas, cuando la declaramos y después actúa en la vida de las personas que hasta nos puedan estar señalando, que puedan estar de alguna o de otra manera difamándonos o vituperándonos.
¿Qué nos enseña la palabra ahí en el versículo 23? Dice, desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios y él los convencía acerca de Jesús. Y propiamente no él, sino la palabra que él daba. Acuérdense que nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad de convencer a nadie. Tú y yo no vamos a lograr convencer a nadie por nuestro raciocinio, por nuestra forma. No. Quien realmente es el único capaz de convencer de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Recordemos que nada más tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Somos los vehículos portadores de esa bendita palabra y de la manifestación del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer a alguien de pecado. ¿Verdad? Nosotros no tenemos esa autoridad, no somos jueces. Nosotros nunca vamos a poder y nunca debemos señalar a nadie diciéndole, tú eres un cochino pecador. Porque, mis amados, mientras yo señalo para allá con un dedo, 3 dedos me señalan a mí. Y en ese sentido, ¿verdad?, preferible, mejor dejar el lugar que le corresponde a Dios como juez y que Él sea el que dé juicio a cualquier situación y que sea Él el que convenza a la gente. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es predicar el amor de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñarle a la gente. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como centro de formación cristiana Aljaba de Dios, no hacemos acepción de personas, como lo dice la palabra de Dios. Nosotros recibimos a todas las personas que lleguen en la condición que lleguen. Les amamos. Nosotros no señalamos a nadie. Nosotros no le damos juicio a nadie, porque no somos nadie para hacer eso. El Espíritu Santo se encargará de manifestarse, de darle el tratamiento correcto a cada persona según su condición. Pero nosotros solamente mostramos el amor de Dios. Declaramos la palabra y el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, prohibido para todos nosotros señalar o hacer juicio de alguien. No tenemos ese derecho. Ese derecho solo le corresponde a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Nosotros acerquemos a la gente a los pies de Cristo y que sea Él el que se encargue de lo demás. Que Él sea el que verdaderamente los convenza para salvación y vida eterna y punto. ¿Ok? Bueno, entonces, así Pablo convencía a la gente acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacía por medio de la ley, o sea, declaraba la ley y declaraba los escritos de los profetas. Y es exactamente lo que les estoy pidiendo a ustedes que hagamos todos nosotros. Solamente declaremos la palabra de Dios. Y no tengamos ningún prejuicio, ninguno. No hagamos prejuicio de nadie. Solamente declaremos la verdad de Dios. Y en ese sentido vamos a permitir que Dios sea Dios. Amén. Bueno, dice también que de hecho durante 2 años completos predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque todo el argumento, todo lo que Pablo explicaba, siempre estaba centrado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al leer los evangelios, al predicar tú y yo los evangelios, al poder mostrar lo que dice la palabra de Dios en el evangelio de Jesucristo, pues vemos que el tema central de toda la enseñanza que tenemos es Jesucristo, ¿verdad? Es acerca del reino de Dios. Y por lo tanto, al leer el resto del Nuevo Testamento, vemos también que el tema central de la enseñanza de los apóstoles, pues siempre fue el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos aprender a predicar. Y esa palabra tiene poder. Esa es la palabra que verdaderamente viene a hacer efecto en la vida de quien escucha. Por ende, al predicar a Jesús, estamos predicando el reino de Dios. Qué gloriosa palabra tenemos, ¿verdad? Qué glorioso poder ahora podemos desplegar, y no por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que ganó en la cruz del Calvario para bendición de nuestras vidas. Entonces, como vemos aquí,
Jesucristo y el reino de Dios, pues es prácticamente un sinónimo. Hablamos de lo mismo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos las palabras más poderosas del mundo, mis amados hermanos. Esta es la dinamita más potente. Dunamis dice en el griego la palabra. Esa dinamita que puede transformar, que verdaderamente trae cambios en la vida del ser humano. Saben que de la manera en que el hombre ha transformado mucho la faz de la tierra, pues es a través de la dinamita, ¿verdad? Va y para hacer carreteras normalmente utiliza este mecanismo de dinamitar esas áreas para poder después meter los camiones pesados, toda la maquinaria, ir haciendo las carreteras, ir haciendo transformaciones de una manera increíble como lo hemos podido ver. Pues bueno, ese poder, esa dinamita se nos ha dado y se nos ha sido entregada para la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene poder de transformar vidas. Te está transformando a ti, me está transformando a mí y puede transformar a todo aquel ser humano que se atreva a experimentar esa dinamita en su vida. Amén. Que nos ayude el Señor a encontrar las palabras correctas para explicar, para declarar, para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Que nos ayude para que vean con sus ojos, que oigan con sus oídos, que entiendan con sus corazones y que se conviertan y reciban sanación y reciban la condición de la vida eterna. Amén. Entonces, todo esto nos puede traer el poder a ti y a mí. Si empezamos a aplicar todo esto, déjame decirte, mi amado hermano, hermana que me escuchas, que si unimos todas nuestras voluntades a este sentir, a esta condición, tenemos tú y yo el poder de cambiar no solamente nuestra vida, de ver transformada nuestra vida. Tenemos el poder por esa bendita palabra de Dios de ver transformada la vida de nuestra familia, de nuestro hogar. Y tenemos el poder de ver transformada la vida de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Honestamente, tú y yo queremos un México libre, un México próspero, un México transformado por el poder de Dios, bendecido por el poder de Dios, mis amados. Pues quiero decirte que si tú y yo unimos nuestras fuerzas y verdaderamente nos aplicamos a ese gran ministerio, a esa gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó de ir y predicar su palabra a todas las naciones, a todas las personas, podemos ver a nuestra nación cambiada, transformada. Y es lo que creo que tú y yo también necesitamos ver. Mis amados, verdaderamente nosotros tenemos el poder de la palabra. El poder de la palabra escrita. Tenemos también el poder de la palabra hablada o verbal, porque lo podemos declarar. Y entonces tú y yo podemos estar orando por nuestra nación, por nuestro México, por nuestro mundo, para que podamos redescubrir una vez más el gran poder de la palabra de Dios. Que en todo México se escuche a los profetas de nuestro Señor, a todos aquellos que hablan de acuerdo con su bendita palabra. Hay que orar porque haya arrepentimiento genuino en nuestra nación y que verdaderamente haya un cambio de corazón en nuestros líderes, en toda la gente, mis amados. Tú y yo somos testigos cómo el Señor nos sacó de la condición en que vivíamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y vinieran y se arrepintieran de sus pecados, entonces yo los escucharé y los bendeciré y sanaré su tierra. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos predicar la palabra de poder para que la gente venga a hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino, que su corazón sea tratado por el poder de Dios y que de esa manera, así como a ti y a mí nos arrancó de las garras del enemigo
y de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha traído a su reino de luz admirable, nos ha traído a la libertad, nosotros también podamos ser partícipes de esa bendición para muchos. Es necesario que verbalicemos ese deseo que tenemos en nuestro corazón de ver a un México próspero, ver a un México bendecido, ver a nuestras familias bendecidas, ver a nuestra sociedad levantada por el poder de la palabra de Dios. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Yo sé que el Señor está hablando fuertemente a nuestras vidas, nos está orillando cada vez más, mis amados, a declarar su bendita palabra, a ser factores de cambio, a ser factor de bendición, ser la sal y la luz de este mundo que tanto se necesita, y que verdaderamente nuestro pueblo, nuestra nación sea sana en el nombre de Jesús. Sanaré tu tierra, dice el Señor. Hoy oremos porque Dios sane nuestra tierra, sane a nuestra gente, sane nuestro corazón, sane absolutamente todo lo que ha sido destruido por el poder del enemigo, que no tiene poder mayor. Nosotros ahora tenemos el gran poder de la palabra. Es el tema. Vamos a orar.